fluido. Flujo másico, flujo en peso y flujo volumétrico. Y también vamos a ver una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli, pero antes de esa vamos a ver la ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, primero que nada, estos tres flujos de los que estaba yo mencionándoles por el nombre del capítulo, pues son estos tres: flujo volumétrico, flujo en peso, flujo másico, ¿sí? Como todos son flujos, son por unidad de tiempo: metro cúbico sobre segundo, newton sobre segundo, kilogramos sobre segundo. Entonces y se define como Q, que también llamado gasto, es igual a área por velocidad, ¿de acuerdo? Sustituyendo las unidades de área, pues tenemos el metro cuadrado; sustituyendo las de velocidad, metro sobre segundo, te quedará metro cúbico sobre segundo. Es un flujo volumétrico. En el otro sistema también puede ser pie cúbico sobre segundo. Si esto lo queremos conocer de otra manera, pues pueden ser litros sobre segundo. Ajá. Entonces sigue siendo un flujo. Ajá. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios de conversión de metros cúbicos a litros y etcétera. Entonces este es el famoso gasto: cuánto fluido, qué cantidad de fluido en volumen sale por segundo. ¿Sí? El flujo en peso, pues es peso, W, peso específico por gasto. Entonces, peso específico por área por volumen. Sustituyendo las unidades del peso específico, newton sobre metro cúbico, y las del gasto, metro cúbico sobre segundo, se elimina el metro cúbico y te queda newton sobre segundo. O sea, cuánto peso de fluido circula por cada segundo, ¿sí? Por eso se llama flujo en peso. En el otro sistema sería libras sobre segundo. Bien, en el flujo másico, pues se define como densidad por gasto, densidad área por velocidad, sustituyendo las unidades de densidad, kilogramos sobre metro cúbico, y el de gasto, metro cúbico sobre segundo, también se elimina el metro cúbico y te queda kilogramos sobre segundo. En el otro sistema es slug sobre segundo, es decir, cuántos kilogramos del fluido pasan en una sección por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, nos puede interesar cualquiera de los tres tipos de flujo, pero pues es la cantidad que circula por segundo. ¿Cantidad de qué? De volumen, de peso o de kilogramos por segundo. Bien, entonces eso ya lo habíamos visto. Ahorita aquí hay unas conversiones, fíjense cómo aquí están las factores de conversión, los litro por minuto a metro cúbico sobre hora. Aquí tenemos galones sobre minuto a litro sobre minuto. Todas estas conversiones. Un pie cúbico, 449 galones por minuto. Aquí están los ejercicios, cómo se eliminan las unidades y te dan las nuevas unidades. Entonces, dependiendo cómo te interese la cantidad de flujo volumétrico, haces tus conversiones. ¿De acuerdo? Bien. Permíteme, deje aceptar a alguien que se acaba de incorporar. Muy bien. Entonces, continuamos con la presentación. Bien, ahora estamos aquí teniendo una ecuación llamada de continuidad, que no es otra cosa que la ley de conservación de flujo másico, ¿sí? De la masa que entra en el punto 1 en esta tubería de sección más pequeña, tiene que ser igual al flujo de masa que sale, o másico, que sale en el punto 2. A menos si hubiera otras conexiones acá, pues sí puede variar la masa, pero como es la misma tubería, están unidas aquí con un ampliador suave, entonces no se fuga la masa y se debe conservar. Masa 1 debe ser igual a la masa 2. Por lo tanto, el flujo másico, que es densidad área por velocidad, pues se le pone una etiqueta 1, que indica que estaba cruzando la sección de área en el punto 1,
y debe ser igual al flujo másico en el punto 2, se les pone una etiqueta 2 que te indica que está en este punto. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que el fluido tenga la misma densidad en el viaje, o sea que no cambie la densidad en el viaje, entonces se elimina la densidad a ambos lados de la ecuación y nada más, solamente queda área 1B1 más área 2B2. Quiere decir que los gastos en punto 1 y 2 son iguales. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos garantizar que la densidad es la misma? Pues que la temperatura se mantenga constante y que la presión también no varíe demasiado que pueda comprimir el fluido. O sea, para fluidos incompresibles. Bien. Entonces ya tenemos ahí la ecuación de continuidad. Ahora aquí hay un problema, que el dibujo anterior le ponemos diámetros, el más pequeño es 50 milímetros, el más grande es 100 milímetros, fluye agua a 70 grados con velocidad promedio en el punto 1, o sea en la sección 1, de 8 metros sobre segundo, calcule la velocidad en la sección 2 y los tres tipos de flujo, volumétrico, en peso y másico. Bien, para hallar la velocidad 2, pues voy a usar la ecuación de continuidad. Aquí la tenemos, ¿sí? De ahí despejo la velocidad 2. Las áreas las pongo en términos de los diámetros y me queda de esta manera. Sustituyo los valores o datos y me queda que la velocidad 2 es 2 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Inicio a calcular los tres tipos de flujo. El flujo volumétrico, área 1 por velocidad 1. Sustituyo el área 1 calculada con anterioridad acá, y el área 2, y lo multiplico por la velocidad en la sección 1, y me queda el flujo volumétrico. Si pongo los datos de área 2 y velocidad 2, me va a dar el mismo resultado, porque el flujo permanece constante, el gasto. Bien, ahora para el otro inciso, pues tengo el flujo en peso, ya conozco el peso específico del fluido, es de tablas. Para el agua a 70 grados es 5.59, ya no es 9.81. Entonces, de las tablas del apéndice, puedes sacar ese valor y lo multiplicas por el gasto calculado anteriormente y obtenemos 0.15 newtons sobre segundo. ¿Sí? Es la cantidad de peso, cuántos newtons están circulando por segundo. Bien, el flujo másico será densidad, que también lo buscas en las tablas, para 70 grados centígrados, es 978, multiplicado por el gasto que acabamos de calcular, y nos queda 15.36 kilogramos sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe. Entonces, ahí la llevamos. ¿Sí? Permítanme, déjenme aceptar a alguien. Continuamos. Muy bien. Compartimos. Bien, aquí estamos hablando en una sección de un sistema de distribución de aire acondicionado. Se tiene el aire está a 14 psi a 100 grados Fahrenheit, tiene una velocidad promedio de 1200 pies sobre minuto y el ducto cuadrado tiene 12 pulgadas de lado. En la otra sección el ducto es redondo y tiene un diámetro de 18 pulgadas y el aire tiene una velocidad de 900 pies sobre minuto. Calcule la densidad del aire en la sección redonda. Inciso B, calcule el flujo en peso del aire en libras sobre hora. Aquí nos están dando un dato que a 14 pSI y 100 grados Fahrenheit, la densidad es de 2.20 por 10 a la menos 3 slug sobre pie cúbico, y su peso específico es de 7.09 por 10 a la menos 2 libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Entonces son datos. Bien, entonces
Aquí pongo esos datos para poderlos tener a la mano. Acá pongo el largo de, la, de la tubería, el lado de la tubería cuadrada, y su área sería lado por lado, da un pie cuadrado. Calculo el diámetro de la sección redonda, 18 pulgadas, lo paso a pie primeros, y luego ya calculo el área en pie cuadrado. De la ecuación de continuidad despejo la densidad 2. ¿De acuerdo? Aquí, si se dan cuenta, como está cambiando la temperatura, porque es un sistema de distribución de aire acondicionado, va a tener que cambiar la temperatura, entonces cambia la densidad. Por eso nos piden es la densidad del aire en la sección 2. Y ya la despejo de aquí. Bien, después sustituyo los datos de densidad, área 1, área 2, velocidad 1, velocidad 2, y ya me queda esta cantidad, 1.6 por 10 a la menos 7 SLUC sobre pie cúbico. El flujo en peso, pues será peso específico por gasto, pero el gasto es área 1 por velocidad 1. Pongo el dato del peso específico que teníamos anteriormente, por el área un pie cuadrado, por la velocidad 1200 pies sobre minuto, que lo convierto a pies sobre hora, y ya me queda al hacer el producto 5104.8 libras sobre hora. ¿Ok? Entonces ya está calculado. Se dan cuenta que lo importante es, como está cambiando la temperatura del aire, en este caso, en la sección, de la sección cuadrada a la sección redonda, pues tengo que usar la ecuación de continuidad en su forma más general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda en este problema? No, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien, muy bien. Perfecto. Luego, pues ya viene la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se refiere a las energías que puede tener un fluido cuando circula de un punto 1 a un punto 2. Como observamos en la figura, el fluido está siendo elevado hasta una altura Z2, estaba en Z1, va a pasar a Z2, entonces, como sube su altura, tiene que aumentar su energía potencial. También lleva cierta velocidad del fluido, debe llevar energía cinética en el punto 1 hasta llegar al punto 2. Y como nos cuesta el trabajo transportar el fluido del punto 1 al punto 2, pues también tenemos que variar la presión de P1 a P sub 2 para que pueda ascender, ¿sí? Esos tres tipos de trabajo aquí se están explicando. La energía potencial, mg por la altura, la energía cinética, un medio por la velocidad que lleve el fluido en el punto 1 o en el punto 2, y el trabajo de subir el fluido a una distancia pues sabemos que es fuerza por distancia, la fuerza es presión por área, el área por distancia es el volumen, entonces te queda presión por volumen, y el volumen en términos del peso específico es el peso entre el peso específico. El peso es masa por gravedad. Entonces se dan cuenta, este tipo de energía de flujo es presión por el peso entre el peso específico. Sumo esas tres energías que lleva en el punto 1 y como la energía se conserva, debe ser la misma energía, pero ahora en el punto 2. ¿Sí? Energía total inicial igual a energía total final. ¿De acuerdo? Pues es en realidad una ley de conservación de energía, pero solamente se están tomando en cuenta las energías mecánicas del sistema.
¿sí? No está entrando calor, tiene paredes adiabáticas acá en esta tubería, no entra ni sale calor, no hay reacciones químicas que te generen energía exotérmica, que cambie la temperatura del fluido, etcétera. No hay fricción en las tuberías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas energías, las únicas para este sistema aislado, digamos, un sistema controlado, pues son estas tres energías. ¿Ok? Bien, para no andar con todo el término masa por gravedad en todos los términos, se divide entre la masa por gravedad. Aquí, 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 en ambos lados de la ecuación, cada uno de los términos. Y me queda esta expresión más reducida. Como dividí entre el peso, pues esta ecuación, cada uno de sus términos, ya no tiene las unidades de joules, porque ya lo dividí, cambian sus energías, digo, sus unidades. Ahora tendrá unidades de distancia, ¿sí? Z1 tiene unidades de distancia, por supuesto esto también, y el B1 cuadrado sobre 2G también, unidades de distancia, ¿de acuerdo? Estos términos en la ingeniería ya no se van a llamar energía, ahora se van a llamar carga de presión, P1 sobre peso específico, carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. Estos términos individuales ahora serán cargas, respectivamente de presión, elevación y velocidad, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Sus unidades de esas cargas, vuelvo a repetir, son de distancia. Pero para interpretar esas cargas uno tiene que multiplicar por la unidad que le quité, que fue el peso, que es en newtons en este caso. Entonces multiplicas y divides para que no se te altere y te queda newton por metro, te queda joule sobre newtons. Entonces dices, gané energía o perdí energía, tantos joules por cada newton de fluido que circula en la tubería. Así se interpretan estas nuevas unidades, porque hay que completarlas al final para la interpretación. Te dices, por ejemplo, se te pregunta, ¿cuál es la cabeza de presión? Al final, en el punto 2. De aquí despejarías todo este término. Y ya, haces operaciones y te queda 10 pies cuando despejas esto, este cociente completo, cabeza de presión, en el punto 2. Carga de 10 pies, dices, ¿y ahora cómo le hago? Pues lo que vas a hacer para interpretarlo, le aumentas libra y libra, arriba y abajo. Este guión no es resta, este guión es multiplicación. Entonces, libra pie sobre libra. Entonces, se gana o pierde tantos libras pies por cada libra de fluido que se mueve en la tubería. Así se debe de interpretar. ¿Alguna duda ahí? Todo bien. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces esta es la ecuación de Bernoulli, no es difícil, es muy fácil de aprender. Permítanme, alguien se va a incorporar. Permítanme. Ok. Entonces, continuamos. Muy bien, continuamos. Estas son las restricciones para las que se puede usar la ecuación de Bernoulli, pues como ya había mencionado, que no haya transferencia de calor, que no haya pérdidas por fricción, que no existan dispositivos que agreguen energía, como pueden ser bombas o motores, que los fluidos sean incompresibles, ¿sí? La ecuación de Bernoulli no la pueden usar
así como que abiertamente. No, de estas son sus restricciones. Sí, es bonito usarla, pero hay que tener cuidado. Ajá. Por eso en el siguiente capítulo vamos a ver una ecuación más general de Bernoulli, que se llama ecuación general de la energía, precisamente, donde ya involucraremos otras, estas que antes eran restricciones, ya las vamos a tomar en cuenta para que tengamos una ecuación más general. Muy bien. Entonces aquí tenemos al ejercicio anterior, le vamos a poner datos a este dibujo, esta figura, le vamos a poner datos a algunas variables y pues nos van a plantear otras incógnitas. Nos van a pedir la presión 2. ¿Cuál es la presión 2? Para eso pues sí, nos tienen que dar la presión 1 como dato. Ajá, aquí está, 345 kilopascales, nos dan las dimensiones de las tuberías en la sección 1 y 2. En la 1 es de 25, en la 2 no lo veo. Aquí está, de 50 los diámetros, y dice que se eleva 2 metros arriba. Entonces, bueno, ya nos están dando datos. Entonces, de mi ecuación de Bernoulli, que está aquí, despejo la presión 2. El despeje trato de hacerlo en forma ordenada, agrupo aquí los valores de elevación, Z1 y Z2, agrupo aquí las velocidades, que no se me olviden los cuadrados que lleva acá. Y aquí, bueno, factorice el peso específico, lo multiplico por el peso específico. Entonces ya está despejado. ¿Qué datos me dan? Pues me dan la presión 1, peso específico del fluido, que es agua a 10 grados. La elevación, aquí dice que esta elevación es de 2 metros, la resta me debe dar 2 metros, ahorita les digo. Y las velocidades no las tengo. Tengo que usar otra ecuación, y esa ecuación es la de continuidad. O sea, nos va a estar ayudando esa ecuación de continuidad en todos los ejercicios para poder complementar la ecuación de Bernoulli. Bien, entonces de la ecuación de continuidad despejo la velocidad 2, sustituyo los diámetros, en términos de los diámetros, me queda que es 0.75 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora sí ya tengo todo. Ahora, ¿cómo sustituyo? Pues ya aquí tengo la presión, la elevación, ahí está el asunto. Aquí dice que hay 2 metros de altura, pero está subiendo o está bajando. Entonces está subiendo 2 metros. Está subiendo. Z1 está abajo de Z2. Entonces cuando hago la resta, pues tengo que ver qué signo lleva, qué signo algebraico. Si Z2 está por arriba de Z1, menos va a dominar, por lo tanto es menos 2 metros. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? Va subiendo, Z2 está más elevado. Entonces en el despeje quedó esta resta, por eso es que hay que respetar ese menos que está ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Si alguien tiene dudas en ese detalle, lo puedo repetir. ¿Sí se entendió? Sí, lo podrá repetir, por favor. Claro que sí. Sí, el punto 1 está más abajo y va a ascender, va a subir el fluido. El punto 1 está abajo. Entonces va a subir. ¿Sí? Mi resta en el despeje, quedó de acuerdo al despeje, porque pues es algebraico, quedó Z1 menos Z2. Z2 lo pasé para acá. Quedó Z1 menos Z2. Y el punto 2 está más arriba y debe dominar su signo. Ajá. Entonces, como domina el signo, pues es 2
menos 2 metros. Porque si hubiera despejado P1, aquí hubiera quedado Z2 menos Z1. Queda la resta al revés y entonces ahí sí quedaría positivo. Ajá, ¿sí me explicó? Es debido al despeje. Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, y ya perdón, y ya me queda esta presión en el punto 2, 329.6 kilopascales. Ajá. O sea que la presión disminuyó, estaba en 345 kilopascales y en el punto 2, 329. ¿Sí? Disminuyó la presión al subir el fluido. Muy bien. Ahora, aquí, ¿cómo aplicamos también la ecuación de Bernoulli para este tipo de tanques? Son muy grandes comparados con la boquilla por la que sale el fluido. Entonces, ese nivel casi no va a disminuir porque es muy grande. Aquí está en milímetros la boquilla y aquí está en metros el tanque. Pues no va a bajar el nivel después de una hora. A lo mejor después de 2 días ya se va a ver que bajó el nivel, pero en la medición instantánea no se ve que baje el nivel. Ok, este tanque tiene una válvula, está entrando el aire, por lo tanto la presión en el punto A es manométrica igual a 0. Y la velocidad de ese nivel no se cambia, por lo tanto su velocidad también es 0. Aquí al final, ya que salió el fluido de la tubería, vuelve a estar en la atmósfera el fluido y su presión final vale 0, pero su velocidad ya no. ¿Ok? Esos datos, esa información que nos están dando, se aprovecha para hacer los cálculos. La ecuación de Bernoulli se aplica para un par de un par de puntos, en este caso, y aprovechamos ese par donde tengo más datos, aquí y aquí, para empezar a hacer cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pongo aquí los datos y todo eso, y quiero conocer la velocidad que lleva el fluido en el punto F que está afuera, pues agarro punto A y F. O sea, no es necesario primero agarrar A y B, A y C, A y D, no, agarras A y F. Eso me va a permitir conocer la velocidad 2. Entonces rápidamente me voy a los extremos, A y F, pongo 0 la presión, pongo 0 la velocidad en A, pongo 0 la presión F, y ya se reduce esto. ¿Sí? O sea, esa es la ventaja de que los términos que se hacen 0, pues ya no aparecen y ya queda así. Bien, de aquí despejo la velocidad final. ¿A qué altura está? ¿A qué altura está? ZA menos ZF. Pues F está en este nivel, de ahí hacia arriba hasta 1.8 más 1. ¿Qué? 1.2. Sería 3 metros. 3. Ok, 3 metros. Ahora vamos a ver quién está arriba de qué, ZA o ZF. ¿Quién está más arriba? ¿Qué punto, A o F? El A. El A. A, ¿Qué signo debe tener ese 3? positivo, ¿no? Positivo, porque el A tiene el positivo y el F el negativo. Muy bien, entonces por eso aquí se pone 3 metros. Y coincide con la matemática, que aquí raíz de un número negativo, pues daría un número complejo. Entonces ahorita nos da exactamente un número real. Bien, entonces ya me quedó una velocidad de 7.65 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Esa velocidad con el área de la boquilla, que es del área del flujo acá, que es de 25 milímetros, puedo conocer el gasto. Área, sustituye el diámetro, el pi sobre 4,
por la velocidad que obtuve, y ya tengo el gasto, ¿sí? El gasto va a ser constante en todo el trayecto de la tubería, porque es cuántos litros succiona y cuántos litros salen, pues deben ser la misma cantidad de litros. Ajá, por eso el gasto va a permanecer constante en todos los cálculos, ¿de acuerdo? Por eso era importante conocer la velocidad final para conocer el gasto, cuántos litros salen o cuántos pies cúbicos salen por segundo. Ajá. Bien, ahora nos vamos al siguiente par. Para el punto A y B, pues veo que en A se hacen 0, dos de ellos, y el ZA y el ZB están al mismo nivel. Vamos a ver, ZA y ZB, aquí está ZA, están a la misma altura, entonces su resta va a dar 0. Aquí está restada a 0, y sustituyo todo acá. Y de ahí ya me queda más reducida la ecuación de Bernoulli, y puedo despejar la presión en el punto B. ¿De dónde saco esta velocidad B? Del gasto, porque del gasto permanece constante, aunque son diferentes áreas y velocidades, pero el gasto es constante. Ajá. Entonces, despejo de ahí la velocidad B. El gasto ya lo tengo. El área B, pues es dato también. Aquí vamos a ver qué diámetro tiene la tubería. Tubería de diámetro interior de 40 milímetros. Es dato. Entonces eso ya me permite conocer la velocidad B, 3 metros sobre segundo, y ya sustituyo en la ecuación 1 y ya me queda la presión, ¿sí? Sin ningún problema. Ahora, para el punto A y C, para el punto A y C, hago lo mismo. Siempre estoy agarrando el punto A porque ahí la presión es 0 y la velocidad es 0. Entonces me va conviniendo. Entonces A y C, ¿de acuerdo? La velocidad ya sé que son 3 metros sobre segundo porque es el mismo gasto. ZA menos ZC, vamos a ver en la figura. ZA menos ZC, ZA menos ZC. ¿Quién está más alto? ZC, ZC. ¿Qué tanto? 1.2 metros. 1.2 metros. Entonces, como está más alto ZC, vamos a ver si cómo quedaría el signo, de acuerdo a cómo está marcando la resta. ZA menos ZC. Como este está más alto, debe dominar su menos. Entonces, menos 1.2. Ajá. Ya sustituyo esos valores de Z menos ZC acá, su velocidad de 3 metros sobre segundo al cuadrado, 2 veces la gravedad, el peso específico, y me queda una presión de menos 16.272 kilopascales. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con los puntos A y D. Nuevamente, en A valen 0 dos de ellos, y de acá, ZA y ZD, según están al mismo nivel, vamos a ver, ZA y ZD, ZA sí está al mismo nivel que ZD, entonces 0, es 0 este término. B, como es el mismo gasto, 3 metros sobre segundo, sustituye y me queda menos 4.5 kilopascales. Ahora nos vamos con el punto A y E, son estos dos, A y E. E todavía está dentro de la tubería, ¿se dan cuenta? A y E. Vuelvo a escribir la ecuación de Bernoulli, pongo los términos que se hacen 0 en A, ZA menos ZE, ZA está más arriba que ZC, es 3 metros positivo, la velocidad es la misma de 3 metros sobre segundo, porque el gasto es constante, y estamos dentro de la tubería con el mismo diámetro, y ya sustituye y te queda 24.93 kilopascales, y termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta?
Ok, no, profe. Siempre se agarra un par de puntos, pero siempre en este caso nos convino agarrar A con F para calcular el gasto y la velocidad. Luego A con B, A con C, A con D y A con E. ¿Sí? Un par de ellos. Ujú. Muy bien. Entonces aquí tenemos un sistema que se llama medidor Venturi, se usa mucho en la ingeniería petrolera, porque aquí va un flujo ascendiendo, pasa por una tubería de un diámetro y luego pasa por otro más pequeño, y hay que ver qué ocurre con las presiones. Ajá. Como es una tubería cerrada, pues no tienes manera de conocer las presiones más que instalando aquí un manómetro. En el punto A y B, un manómetro. En este caso estamos ocupando un manómetro tipo U, pero también se pueden instalar manómetros digitales o analógicos, no hay ningún problema. Imagino que en la realidad ya se usan los digitales o los analógicos, que son más resistentes. Entonces, con ese aparato tú conoces la presión, porque pues la ecuación de Bernoulli tiene muchas incógnitas y necesitamos datos. Esos manómetros te van a dar esas presiones. De tal manera que en este tipo de sistema vamos a usar ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli y la ecuación del manómetro en U. Vamos a usar 3 ecuaciones para tener cada vez más información y no depender tanto de los datos. Entonces, le vamos a poner mediciones. Ahí están las medidas de la tubería, los diámetros, el más grande, el más chico, en A y B. Las distancias, está circulando agua a 60 grados centígrados, tiene un fluido manométrico que está ahí en negro, un fluido manométrico, cuya gravedad específica es 1.25 y nos piden calcular la velocidad de flujo en la sección A y el flujo volumétrico. ¿Sí? Déjenme moverlo por acá. Flujo volumétrico del agua. Ok. Entonces, pues empezamos. Primero planteamos la ecuación de Bernoulli entre el punto A y B. Ya aquí está planteada. Agrupo todas las cantidades de carga de presión A y B, aquí están agrupadas. Carga de elevación, aquí. Carga de velocidad, acá. ¿Sí? Están agrupadas, no andan dispersas. Ajá. ZA menos ZB, vamos a ver qué distancia hay entre A y B. De acuerdo a la figura, ¿qué distancia hay? 0.46. 0.46. Y de acuerdo a este despeje, porque al despejar quedó así de esa manera, ¿qué signo debe llevar? ZA menos ZB. Menos. Sería negativo. Ajá. Negativo porque pues, B es la que está Exactamente, B es la que está arriba y domina en el signo. Muy bien, menos 0.46. Bien, ya. Ahora vamos a buscar diferencia de presión entre el peso específico. Y esa diferencia de presión, pues lo calculo con esto. Es un manómetro diferencial que vimos en el capítulo pasado. Entonces, empezamos. PA, luego una columna de agua con altura Y, agua con altura Y, luego más de la Y para abajo son 1.18, yo aquí le puse 1.8, pero es 1.18, ajá, entonces hacia abajo, de agua también, agua por 1.18, menos, luego ya me paso del otro lado y empiezo con el fluido manométrico, 1.18 otra vez. Entonces, peso específico por gravedad específica me da el
peso específico del fluido manométrico, ese producto, por la altura 1.8. Luego otro tramo de Y, de aquí para acá, de agua, menos peso específico del agua por la altura Y. Luego de Y, de esta Y hacia arriba, 0.46 por otra vez agua. ¿Sí? Elimino el de la Y que aquí estaba positivo con agua y el de la Y de aquí que era también de agua. Se elimina. Ah, perdón, igual a PB, porque ya llegué a PB. Elimino eso y ya me queda esta expresión. Despejo PA menos PB y lo divido entre peso específico del agua a 60 grados. Y me queda esto que está aquí. ¿De acuerdo? Bien. Hago los cálculos y me queda 0.78 metros. Acuérdense que esta diferencia de cabezas de presión, sus unidades de dar, metros. Bien, ya tengo este término completo, gracias al manómetro diferencial. Ahora, para las velocidades uso la ecuación de continuidad. Despejo, como me piden calcule la velocidad en la sección A, pues despejo de la ecuación de continuidad despejo la velocidad en B y la sustituyo en la ecuación 1 para conocer la velocidad en B. Bien, entonces acá despejo la velocidad en B, pongo las áreas en términos de los diámetros y sustituyo los diámetros, me queda 3 medios al cuadrado, 2.25 por BA. Lo sustituyo en la ecuación 1, esa BA. Entonces ya lo sustituyo, lo elevo al cuadrado, por eso aquí ya me dio 5.062, 625, BA. De aquí de aquí despejo BA. ¿Cómo lo despejas? Pues dice 5.625b cuadrada menos b cuadrada, pues me queda 4.0625. Ahí está. Hice la operación de estos dos. Que es lo mismo algebraicamente a factorizar BA y quedaría 5.625 menos 1. Y te da este valor. Bueno, entonces ya esto lo paso dividiendo. Hago este producto de estos tres términos, me queda 6.6, 274 metros cuadrados sobre segundo, metro por metro cuadrado sobre segundo. Y ya, saco raíz y me queda una velocidad de 1.243 metros sobre segundo. Ya conocí la velocidad en A. Por lo tanto, puedo conocer flujo volumétrico, área por velocidad. Y este es el resultado. Tantos metros sobre, metros cúbicos sobre segundo. 878.874. ¿De acuerdo? Y ya termina. ¿Alguna duda? Se dan cuenta como ya involucramos tres ecuaciones. Están muy, muy completos estos ejercicios. Involucramos Bernoulli, involucramos el manómetro diferencial, involucramos la ecuación de continuidad. ¿Sí? Y ya pudimos resolverlo. Sin problema. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? No. Ok, Todo bien, profe. muy bien, muy bien. Excelente. Sí está, que se entienda la lógica de cómo se resuelven los ejercicios para que, ahora que resuelvan los ejercicios del problemario, traten de hacer sus dibujos. Si no les queda claro el ejercicio o algo así, cuando tú haces un dibujo, un esquema, un diagrama, se aclaran mucho las cuestiones físicas y las cuestiones matemáticas.
Pero si contestas un ejercicio y el dibujo no lo pones ni te interesó, pues quiere decir que quién sabe dónde sacaste datos ni nada. Porque muchos dibujos traen datos, no vienen en el enunciado. Entonces traten de hacerlos así con calma. Si es preciso, lo hacen con reglas, sus dibujos. Ujú. Va a depender de su tiempo de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un recipiente muy grande comparado con esta boquilla. Ujú. Y empieza a salir el fluido y el nivel casi se ve que no baja. ¿Sí? De hecho, debes de hacer tu medición lo más rápido posible, pero bueno. Entonces, se hacen los cálculos con la ecuación de Bernoulli, se pone el punto 1 y el punto 2 que están mostrados aquí en la figura. Ajá. Aquí está la ecuación de Bernoulli. Se identifica que es cero. En el punto 1 la presión es cero y la velocidad es cero. En el punto 2, como ya está fuera del recipiente, la presión manométrica también es cero y su velocidad ya no. Ujú. La Z1 y la Z2 va a corresponder a H. ¿De acuerdo? ¿Quién está más elevado en esto? Z1 menos Z2 en ese orden está más elevado Z1, por lo tanto es H positiva. ¿Ok? Bien. Entonces se hacen cero los términos que aquí indiqué y la ecuación y despejas H y te queda esta expresión. Despejas la velocidad de aquí con una raíz cuadrada. Ajá. Matemáticamente, B velocidad 2 sería igual a ¿qué? Matemáticamente, al hacer el despeje de B cuadrada. Dos veces la gravedad por la altura. Sí, sí, pero hay algo antes, un poquito antes de la raíz que siempre se le pone en las matemáticas. Más o menos. El más Positivo. menos. Ajá, exacto. Más menos. Pero bueno, en este caso tiene un cierto dominio. O sea, tú tendrías más menos. Matemáticamente estás abarcando dos soluciones. Una para el más y otra para el menos. De ahí tú vas a escoger tu dominio físico o dominio de ingeniería. Y dice, pues yo voy a tomar la velocidad positiva, ¿verdad? Por lógica, por dominio. También a veces puede llegar a dar áreas positivas y negativas, pero vas a decir, pues yo agarro la área positiva, ¿de acuerdo? En la mecánica, en la mecánica clásica, en este fenómeno de vaciado del drenado del tanque. Ajá. Entonces, la matemática no perdona, ese sí te va a dar todo, más menos. Ya tú lo interpretarás. ¿De acuerdo? ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, porque si estuvieran estudiando otra área de la física, en la mecánica cuántica, esos signos menos sí sí tienen una importancia relevante. O en gravitación o cosas así, ya. Entonces ahí sí se toman en cuenta esos menos, sí tienen sentido. Muy bien. Entonces hay dominios matemáticos, esos te va a dar completo, y hay dominios físicos. Muy bien. Pues nos acordamos que esta velocidad es la caída libre de un cuerpo, como si el fluido estuviera cayendo en caída libre. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces, pues dices, pues es como si estuviera un cuerpo en caída libre. ¿Por qué caída libre? Hola. La gravedad que ejerce el líquido, el fluido. Sí, por ahí hay un ruidito que no sé qué sea. Traten de apagar su micrófono. Ajá, ¿me decías, compañero? Por la
por el peso, la gravedad que se ejerce sobre el fluido hacia abajo. Exactamente. Entonces, está en caída libre. Aquí como esto salió de la energía, y ecuación de Bernoulli no toma en cuenta la fricción. Entonces, por eso caída libre. Ajá. Este tanque debe de tener un recubrimiento, no debe entrar ni salir calor, por eso están gruesas estas paredes. Estas paredes son adiabáticas. Esta simbología es de paredes adiabáticas. No entra ni sale calor. Entonces se evita otro tipo de energías, es un sistema aislado y por eso es caída libre. Muy bien. Bueno, pues meto los datos. 15 metros de altura y hago el producto, raíz, y me queda, aquí quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y sacas también la raíz de las unidades, te queda metro sobre segundo, 17.155. Aquí lo vamos a hacer para diferentes alturas, de medio metro, de 1 metro, de 1.5, de 2, de 2.5 y de 3 metros, y voy a tener la velocidad. La llevo a graficar y me queda una curva que corresponde a la raíz cuadrada. Así se va curvando, va subiendo, pero se va curvando. Es una tendencia de raíz cuadrada. Esto es, digamos, un modelo teórico. Ajá. Cuando te vas al laboratorio y haces este sistema, lo construyes, entonces tú puedes poner diferentes alturas. Es lógico que tu tanque no lo puedes hacer muy grande, lo haces más chico, entonces la cantidad de fluido que sale acá la tienes que ir reponiendo para que el nivel permanezca constante para una altura dada. Haces tu primera medición, ¿sí? Aquí con un recipiente, con un vaso de precipitado, recolectas el fluido, digamos, en 5 segundos para obtener la velocidad, el gasto y la velocidad. Ajá. Y ya vas teniendo para diferentes alturas una medición. Esos datos los llevas a graficar y te van a quedar datos experimentales y te quedan no exactamente como estos, pero empiezan por el error humano y el error de medición. Entonces, pueden variar un poquito, pero cuando haces el ajuste, te va a quedar una raíz cuadrada. Entonces, hay dos maneras de probar esta ecuación de Torricelli, teóricamente a partir de la ecuación de Bernoulli y experimentalmente en el laboratorio. No es muy difícil de hacer, lo puedes hacer sin problema en casa. Nada más hay que medir, pones tu vaso de precipitado acá o cualquier recipiente y con el cronómetro mides cuánto fluido salió en 5 segundos y calculas el gasto y la velocidad. Mides el diámetro de aquí para que tengas el gasto, ya lo conoces, pero la velocidad con el diámetro de acá. Para una altura dada. Puedes hacerlo cada 10 centímetros o cada 20. Y te va a quedar la misma curva, la misma tendencia. Una raíz cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este experimento de Torricelli? No, profe. Muy bien. Perfecto. Ahora viene esta variante de ese teorema. La salida del fluido se hizo a un lado acá, en el extremo derecho, y el fluido pues empieza a ascender por acá. Pero no llega a cualquier altura. Llega a la misma altura donde estaba el fluido. Nuevamente se considera, miren las paredes, no entra ni sale calor, son adiabáticas. Este es un tanque grande comparado con la salida de aquí. Entonces va a llegar al mismo nivel. En dado caso, cuando nos vamos al laboratorio, en dado caso que este nivel empiece a bajar, tú le pones un poquito de fluido para reponer el fluido que sale acá. Porque aquí todo esto se va a regar a los lados después.
Entonces hay que reponer ese fluido para que coincida este nivel. Nosotros por un lado mantenemos este nivel y por el otro el solito, esta altura de esta columna de fluido se va a mantener al mismo nivel, punto 1 y 2. Bueno, entonces así como está el dibujo y la ecuación de Bernoulli y para un sistema aislado, vemos que se hace 0 en el punto 1, presión y velocidad, Z1 y Z2 es H, y agarramos un par, primero se agarró un par de puntos 1 y 2, luego el 2 y 3. Entonces el 1 y 2 ya es repetido, pero el 2 y el 3 vemos que se haga 0 también, y vemos que la altura ahora es negativa porque Z2 está por abajo de Z3, la va a dar negativo, aquí la pones negativa, y despejas la velocidad 3, y te queda que es 0, sí, es 0 porque ya no va a subir más. El fluido sale con cierta velocidad, pero va disminuyendo su velocidad hasta que llega a 0. Es parecido a mecánica como el tiro que. No, en caída libre hay uno que es caída libre, pero cuando lo lanzas de arriba hacia abajo, ¿cómo se llama? Giro vertical. Giro vertical. Exacto, tiro vertical, donde la velocidad final es 0. Entonces la velocidad final en 3 es 0, se demuestra. Con ecuación de Bernoulli acabas de demostrar que la velocidad en 3 es 0. Por eso ya no puedo subir más que el nivel 1. Ya no va a subir más. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de comprobarlo, porque sí suena lógico y todos los argumentos los puedes decir, pero aquí está la demostración. ¿De acuerdo? Y hay que demostrarlo en los ejercicios para que no haya ningún de esta manera. ¿De acuerdo? Ahora dices, no, yo quiero que suba más ese fluido. O sea, agarras y le metes presión aquí. Le inyectas presión de aire y esa presión adicional pues va a ser el extra que suba. Ajá. No, yo quiero que suba a 30 metros. Entonces le metes presión acá y una presión hidrostática correspondiente a 30 metros de tirante y sube. Aunque, y ya puedes decir, ¿qué presión tengo que ponerle para que suba cierta distancia? 40 pies. Y aquí haces los cálculos y dices, esta presión. Ajá. ¿Cómo lo haces? Punto 1 y 2, 1 y 2, ajá. Y ahí despejas presión 1, todo va quedando en términos de la presión 1. Luego agarras el 2 y el 3 para conocer velocidad 2. Ya teniendo velocidad 2, ya tienes todo. ¿De acuerdo? Así es como se resuelve. Ahí esto es muy, muy usado en la ingeniería petrolera porque tú lo que haces es inyectar al pozo de acuerdo a la etapa que estés en el proceso. Si es etapa de perforación, tienes que sacar los recortes de la perforación, de la roca, tienes que sacarlos. Entonces le inyectas un lodo de perforación a cierta presión. El lodo debe tener cierta viscosidad, cierta densidad, y entonces lo inyectas y ya salen todos tus recortes. Lógico que no como acá, que sale pueda desparramar todo, sino que está entubado y ya se va directo a un contenedor. Pero sí ya tú tienes que saber, de acuerdo a qué tan abajo estén los recortes, cuántos metros llevas de perforación, pues tienes que ir aumentando tu presión para que lo pueda aventar más hasta la superficie. ¿Me explicó? Sí, profe. Ya cuando lleven esas materias, va a decir, no, sí, es lógico que yo tengo que aumentar la presión para sacarlos.
Y puedo demostrarlo también. Si lo tengo que elevar esos recortes a unos 5,000 pies, bueno, unos 10,000 pies, entonces pues le tengo que meter una presión de tanto, esta presión. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces siempre van a estar trabajando con las presiones, pues la ecuación de Bernoulli está muy bien cuando el sistema está aislado y se puede usar, vuelvo a repetir, en el capítulo que sigue podemos meter la fricción de la tubería y hacer la ecuación de la energía un poquito más amplia, pero no pasa nada. Podemos sumar tantas energías como se requiera. Uh-huh. Muy bien, pues ahí termina. Ahí termina el capítulo 6. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Alguien más por ahí? No, profe. Bueno, entonces voy a dejar de presentar. Me pasan los que acepté más tarde, me pasan su apellido, por favor. Sí, profe, yo, Alba González. Alba González, muy bien. Gracias. Ya está. ¿Alguien más? Rodríguez Pescador, por favor. Rodríguez. Muy bien, muy bien. Gracias. Rodríguez Pescador, ya está también. Muy bien, de nada. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Me dio gusto que esté el 100% de asistentes. No, bueno, no el 100%, pero sí el 99% sí. Muy bien. Entonces ahí le dejamos. Nos vemos el viernes. Pasado mañana. Ok, profe. Gracias, profe. Luego, profe. Gracias. Se Bye. cuidan mucho. Nos Igual vemos. ustedes. Gracias, profe. Bye, bye. Hasta luego.